hacer la división. Por ejemplo, en el inciso 1, digamos, cuando ustedes hacen la división de 3x cuadrada más 2x menos 1 entre menos x cuadrada más 5x más 1, aquí el primer cociente, de hecho, solamente es un cociente, es precisamente menos 3. Y a partir de ahí, pues ya nada más encontramos lo que sería nuestro residuo. De tal manera que entonces este límite, nosotros lo vamos a poder escribir como el límite cuando x tiende a infinito de menos 3 más un residuo entre el mismo divisor. Pero este residuo entre el residuo ya tiene grado menor que el divisor. Por lo tanto, cuando aplicamos límites al infinito, habíamos visto un teorema que esto nos lo manda a cero. Y al final de cuentas, entonces solamente nos queda con menos 3. Entonces, aquí no es necesario que hagan las gráficas, no es necesario que hagan tabulaciones, porque además la parte de tabulaciones, pues a veces, bueno, en estos casos a veces sí funciona, pero en los de la primera sección ahí no les va a funcionar la tabulación, porque pues va a infinito o va menos a infinito. Entonces, más bien es aplicar toda la parte algebraica que hemos estado viendo durante estas 4 o 5 semanas ya. Ah, ok, ok. Bueno, les tenía compartido aquí, antes de que nos planteara la duda a su compañero acerca de esa lista 4, la parte de continuidad de una función. Con esto prácticamente ya vamos a terminar lo que es el primer parcial. Vamos atrasados prácticamente una semana, que es la semana que no hemos tenido de clases. La primera vez que no tuvimos clases fue un miércoles, me parece, por la cuestión que hubo del paro. Y después, creo que hace 2 semanas, precisamente por la cuestión de el 15 y el 16 de septiembre, fueron también otras 2 clases que no tuvimos, ¿no? Entonces, pues nos comenzamos a rezagar un poco respecto a lo que era el plan de trabajo. Pero ya por fin llegamos a este tema, que va a resultar ser un tema muy rápido, muy sencillo, sobre todo porque prácticamente ya tenemos todo lo necesario para trabajar la continuidad de una función. Entonces, aquí se puede manejar la continuidad mediante lo que es la definición, pero a final de cuentas lo que nos interesa mucho también, sobre todo nosotros que estamos trabajando con algunas aplicaciones o que vamos a trabajar más bien con algunas aplicaciones, lo que nos interesa es el aspecto intuitivo también. Entonces vamos a comenzar con esa definición. No es una definición formal, es una definición intuitiva, ¿no? Intuitivamente, una función f es continua en un punto de su dominio. Para empezar, ahí ya empezamos a trabajar un poquito con la parte de la formalidad, un punto x0, por ejemplo, que pertenece al dominio de la función. Es decir, se tiene que poder evaluar nuestra función dentro de este punto. No se vale que aquí en este punto no exista la función. Tiene que existir. Debe ser un punto dentro del dominio de la función. Entonces, aquí pues decimos todo esto, ¿no? Intuitivamente una función f es continua en un punto x0 que pertenece al dominio de la función, si al trazar la gráfica, les digo, esto es intuitivamente nada más, al trazar la gráfica de f no se despega, aquí hablando como si estuviéramos trazándola mediante un dibujo, mediante instrumentos, lápiz, pluma, plano cartesiano, reglas, etcétera, no se despega el lápiz, por decir algo, o lápiz, pluma, lapicero, al pasar por x0. Es decir, nosotros tendríamos que ser capaces de trazar la gráfica de nuestra función f, por muy fea que sea, pero sin necesidad de despegar el lápiz al pasar por x0. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí pues 2 tipos de funciones. Vamos a decir que una función es continua
en ese punto x0, por ejemplo, por aquí, que esté x0, y pues aquí les decía, puede ser una función bastante fea, a lo mejor que aquí se vuelva un tanto extraña, y que aquí pues ya se vaya hacia infinito positivo, ¿no? Pero sin necesidad de despegar el lápiz, nosotros estamos trazando la gráfica de esta función, y lo que nos interesa es esta parte. Es continua en x0 si al estar pasando por este valor, a lo mejor por aquí hay huecos, o a lo mejor incluso por acá se va infinito y nunca regresa, a lo mejor hay una asíntota por acá, no nos interesa en otro lado. Lo que nos interesa es, como lo hemos venido manejando, en pequeños intervalos de x0. Es decir, aquí se formaría un pequeño intervalo en el rango de nuestra función, de tal manera que tenemos un continuo de todos los números que están contenidos en este intervalo. Siempre vamos a tener esta parte de aquí. Es algo continuo. Tanto la parte en el dominio, esto es el dominio de f, como en el rango de f. Estamos abarcando todo este número, o todos estos números más bien, todo este intervalo de números, de manera continua. No hay ningún número que nos estemos saltando ni nada. Eso significaría que a lo mejor no es continua. Pero entonces aquí nuevamente la idea de manejar intervalos, ¿no? Algo muy importante es la discontinuidad. Porque resulta que vamos a poderlas clasificar en diferentes tipos. Por ejemplo, una discontinuidad puede ser solamente puntual o evitable. Ahorita vamos a ver por qué le llamamos evitable a estas. Por ejemplo, si aquí tenemos nuestro x0 y resulta que por aquí hay un huequito, pero pues fuera de lo que es ese valor, nuestra función se comporta de una muy buena manera. Solamente tenemos por aquí un pequeño huequito, ¿no? Entonces, este ya es un tipo de discontinuidad. Generalmente a nosotros nos interesa trabajar con funciones continuas, pero también es muy importante saber clasificar el tipo de discontinuidades que tenemos, porque, por ejemplo, las evitables, precisamente como lo indica su nombre, se pueden evitar. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, pues esta función puede dar lugar, digamos que fuera f de x, puede dar lugar a una f0 de x, de tal manera que se comporte como f de x en todo valor, y aquí digamos que este fuera un valor L, y L si x es igual con x0, y aquí x distinta de x0. Ahora bien, ustedes díganme, este valor L, de hecho por ahí les estoy dando prácticamente una pista, ¿qué valor nosotros podríamos escoger para este L en términos de lo que ya hemos visto hasta ahora? De tal manera que esta función f de 0, ahora esta sí es continua. ¿Se puede repetir la pregunta? Esta L de aquí, esta, déjenme ponerlo así, esta. ¿Cómo la escogeríamos? ¿Ustedes cómo escogerían este valor L para que ahora la función ya fuera continua? Es decir, aquí estaría tapando este hueco. A partir de lo que es la gráfica incluso. ¿Qué se imaginan que tendría que ser la L? Pues El rango. la imagen, ¿no? Mm, no, a ver, ¿alguna otra idea? Una asíntota. No, A lo que tiende el límite. exactamente. Si se fijan aquí, nosotros estamos trabajando con límites. El tema inmediato anterior fue límites. Y aquí, ¿qué es lo que está pasando? Pues si nosotros nos acercamos por la izquierda o por la derecha, estamos llegando a este puntito, que es precisamente la L. Entonces, L resulta ser el límite, no solamente por la izquierda o por la derecha, es el límite de f de x cuando x tiende a x0. Para eso nos servían los límites, porque entonces resulta que este tipo de discontinuidades nosotros las vamos a poder evitar, construyendo una función nueva de tal manera que cada una de las indeterminaciones, o bien cada uno de los huequitos que estén aquí,
los vayamos llenando mediante los límites. Ahora bien, hay algunas que no son evitables, pero también esas van a ser interesantes de trabajar porque, por ejemplo, vamos a tener asíntotas. Todas estas se conocen como discontinuidades tipo 1, tipo 2. Estas son simplemente puntuales o evitables. Ahorita vamos a trabajar entonces con las otras discontinuidades y después vamos a ver la parte ya formal de lo que es nuestra definición. Pero antes, aquí, ¿alguna duda con esta función? ¿Con esta discontinuidad puntual? Por ejemplo, cuando la función tiene un huequito, ¿ese huequito qué es? Generalmente estos huequitos, por ejemplo, podríamos hablar de una función, déjenme ver, a lo mejor no esta, pero vamos a tomar una nueva página. Por ejemplo, que fuera f de x igual con, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esto es x más 1 por 2x más 2 entre, por ejemplo, 2x más 2. O bueno, no, porque a final de cuentas es básicamente la misma. Entonces, más bien, déjenme borrar aquí más 3, para que no sea exactamente la misma. Y aquí podemos poner también otras funciones, por ejemplo, x menos 5 y x menos 5 también dividiendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta función? Si nosotros la analizamos, a final de cuentas, en la mayoría de los puntos, se pueden cancelar el 2x más 3 entre 2x más 3, el x menos 5 entre x menos 5. Casi siempre se van a poder simplificar entre ellas, excepto en qué valores. ¿Para qué valores esta función, escrita así como está, sin ninguna modificación, en qué valores se indetermina? ¿A 5? En más 5, por ejemplo. Entonces, en 5. ¿Y en qué otro? Menos uno. ¿En los 2/3? En menos 3 medios, ¿no? Más bien. Entonces, en menos 1.5. Digamos que por aquí, menos 1.5. Y entonces, aquí nuestra función x más 1, pues va a resultar, déjenme, perdón, esta función f de x en realidad prácticamente se va a comportar como x más 1 siempre y cuando estemos fuera de estos dos puntos, menos 1.5 y 5. Y en todos los demás se va a comportar de una manera muy bonita, así. Aquí, por ejemplo, hay un hueco, así, y aquí también hay un hueco. Entonces, déjenme volverla a hacer para tomar en cuenta los huequitos de aquí. Aquí, en menos 1.5, y luego se sigue aquí, de hecho atraviesa este en 1 y en menos 1, y se sigue así, se sigue, llega al hueco del 5 y se sigue así. Es decir, f de x se comporta prácticamente como si fuera x más 1, excepto en estos dos valores, porque en esos dos valores lo que nos dice la función es que se indetermina. Esos son los huecos. Ah, entonces es De para hecho, denotar los intervalos abiertos. mm, pues sí, aquí estos huequitos en realidad lo que denotan es que no hay función. Obviamente el problema es que si nosotros le damos zoom, pues aquí el huequito se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, porque a final de cuentas solamente es un punto. Nosotros lo estamos exagerando, lo estamos magnificando para que nosotros nos podamos dar cuenta que ahí hay un hueco. Realmente el hueco es demasiado pequeñito. Es tan pequeñito que solamente es un número de una infinidad. Pero nosotros en las gráficas lo magnificamos de esta manera y como usted dice, podría servirnos, por ejemplo, para establecer la parte del dominio y el rango. Hablando del dominio, a lo mejor podríamos decir que va desde menos infinito hasta menos 1.5 abierto, luego unión, y si vuelve a abrirse, menos 1.5 hasta 5, también abierto, unión, y ahora desde el 5 hasta infinito, positivo. Y el rango de f, pues ustedes lo podrían incluso calcular. Mediante nuestras técnicas ya de límites, si nosotros solamente nos acercamos a menos 1.5 y a 5, podemos simplificar estas dos fracciones.
porque aquí el denominador no sería 0. Tengan siempre en cuenta eso. No estamos tocando al valor. Y como no lo estamos tocando, aquí hay algo multiplicando arriba y abajo que va a ser igual y se van a poder cancelar entre sí. De hecho, aquí son 2 paréntesis que se van a poder cancelar. Porque solo nos estamos acercando a este valor menos 1.5 o a 5. Ya cuando lo tocamos, ahí es cuando nos explota la función y de hecho esos son los huecos. Digamos que es lo que nos queda después de la explosión de la función. El rango, entonces, de hecho lo podríamos obtener a partir de lo que es prácticamente la función x más 1. ¿Cuánto tendría que valer aquí, por ejemplo? Y de hecho, el límite, ¿cuánto tendría que valer ahí y aquí? ¿Cuáles serían estos dos? L1 y L2. Pues por un lado tendría hacia 6, ¿no? Así es, Porque tendría que ser un 6. Entonces este L1 es igual a 6, entonces es R excepto el 6. ¿Y qué otro? Menos 0.5. Menos 0.5, muy bien. Que de hecho estos son los límites. El 6, este es el límite cuando x tiende a 5 de f de x. Hacemos toda el álgebra, simplificaríamos estos paréntesis porque solo nos estamos acercando al 5, no lo tocamos, y nos quedaríamos con x más 1. El límite de x es solamente la x, el límite de 1 es 1, entonces la x sería 5, más 1 nos da 6, ¿no? Y este, de hecho, pues es el otro límite también. Este es límite ahora cuando x tiende a menos 1.5, también de f de x. Y aplicaríamos el mismo tipo de límites algebraicos, simplificar algebraicamente nuestra función. Y eso es posible únicamente porque solo nos estamos acercando a menos 1.5, no lo tocamos. Acuérdense, eso es muy importante, no lo tocamos. Entonces, aquí de hecho ustedes pueden poner los huecos que quieran, ¿no? Ustedes pueden completar aquí, por ejemplo, con x más a entre x más a, o a más x, ¿no? Aquí x más b entre x más b. Y pues así se pueden seguir, ¿no? Ustedes pueden agregar una cantidad enorme de indeterminaciones. Y la función se sigue comportando como x más 1 prácticamente. Todas estas, lo único que van a hacer es decirnos, aquí no podemos tocarlo. Por ejemplo, aquí, que haya una A. Por acá la A y a lo mejor por aquí la B. En esos puntos no lo podemos tocar y entonces la función no existe, se indetermina. Pero son puntos de indeterminaciones, digamos, artificiales. Esta es una forma en cómo a veces trabajamos, de hecho, en matemáticas al diseñar un ejercicio. Se nos ocurre decir, bueno, yo quiero que calculen los límites en este punto, pero que en este punto no existe límite porque se indetermina, etcétera, etcétera. Y construimos una función así. Nosotros metemos las indeterminaciones. Nosotros decimos dónde no va a estar definida la función. Ahora bien, a partir de esta, ¿cómo definirían una F0 sin indeterminaciones? F0 de X, perdón. Esta bueno, no tanto sin indeterminaciones, sino más bien lo que nos interesa es que sea continuo. Y que se comporte prácticamente como la misma f de x, pero que en estos puntitos pues ahora ya haya algo. bueno, en ese caso, pues sería solamente el x más 1, ¿no? Exactamente, sería prácticamente x más 1. Así es. ¿Dudas con este pequeño ejemplito? No, profe. Bueno, para caracterizar este tipo de discontinuidades,
lo que podemos utilizar son nuestras características de la función. Por ejemplo, aquí lo que decíamos era, si nos estamos acercando aquí, pues sí existen los límites, ¿no? Entonces, para este tipo de indeterminaciones, algo muy importante, existen los límites laterales de la función en el punto. ¿Pero qué es lo que no existe? El punto en sí. Exactamente. Lo único malo es que el punto no está bien puesto, ¿no? Entonces, no existe f de x0 o es distinto. Porque en algunos casos, en algunos libros, por ejemplo, nos manejan funciones que están definidas mediante ciertas características. Por ejemplo, nos pueden decir f0 de x es igual a x más 1 en todos los puntos excepto en el 5 y en el menos 1.5. Y en el 5, por ejemplo, nos dicen que está por acá arriba. Entonces, ahí tenemos también un tipo de indeterminación donde existen los límites laterales, van hacia el mismo punto, pero lamentablemente el punto pues nos lo pusieron mal. Entonces, puede que sí exista, pero que sea distinto a dicho límite. Este es un caso bastante extraño también, pero a veces así vienen también en los libros. Profe, y cuando se Vienen calculan, por funciones ejemplo, como estas, ¿no? ¿Qué pasó? digo que, por ejemplo, cuando se calculan los límites laterales, si supongamos que si el izquierdo da, no sé, un valor como -2 y el derecho da 2, o sea, es el mismo valor, pero en dirección opuesta, ahí ya no existe el límite, ¿verdad? O sí existe. No, sí, no existe. Porque de hecho, Ah, así ok. como lo está Tienen mencionando que usted, a ser, lo mejor podría ser por la izquierda hacia 2. Por ejemplo, tener nuestro sistema de coordenadas así, y que por aquí estuviera así, y aquí arriba así. Entonces, el límite por la izquierda y el límite por la derecha no coinciden. Este digamos que está aquí en el 2 y este está en -2. ok, Una función que incluso fuera prácticamente constante del lado izquierdo y constante también del lado derecho, pero otra constante. ok, ok. Entonces, forzosamente hasta el signo igualito para que coincida. Sí, sí, sí. Vale. Sí, acuérdense que nosotros decimos que el límite existe cuando existen los límites laterales y son iguales. Aquí en este caso los laterales no serían iguales. A pesar de que son muy parecidos, bueno, el simple hecho de que el signo ya sea distinto, eso ya hace distintos los números. Entonces, bueno, este es nuestro primer tipo de discontinuidad, las que les llamamos simplemente puntuales o evitables. Y se llaman evitables por esto, porque siempre podemos definir una función que sea continua. Por ejemplo, si no existe, bueno, pues la rellenamos, ¿no? Ahí con los límites laterales. O si sí existe, pero resulta que el límite no concuerda, entonces pues simplemente pues lo echamos a volar, ¿no? Este lo quitamos y más bien rellenamos nuestra función. La idea es que siempre se pueden evitar este tipo de indeterminaciones o este tipo de discontinuidades. Pero tenemos más, en las cuales pues ya además vamos a empezar a calcular las asíntotas. ¿Dudas primero con esto? No. Bueno, otro tipo de discontinuidades ya no son tan bonitas, son las que se llaman no evitables. Nada más déjenme mover esto, ya. Entonces, discontinuidades no evitables. Vamos a tener, o esenciales también les llaman,
porque en esencia pues no se van a poder evitar, ¿no? Estas van a ser de diferentes tipos. Por ejemplo, de salto. Salto finito. Por ejemplo, como la que teníamos hace rato que nos preguntó su compañero. En caso de que los límites laterales no fueran iguales, entonces aquí habría un salto. Aquí, así. Entonces, digamos que aquí es un 1 y aquí es -2. Salto finito. ¿Qué podemos decir acerca de los límites laterales? Aquí, pues resulta que los límites existen, pero no son iguales. Y entonces, si ya estamos hablando de saltos, pues también va a haber uno que se llama infinito, ¿no? Salto infinito. Las de salto infinito en realidad ya participan las asíntotas. Entonces aquí, por ejemplo, a lo mejor por este lado llega hacia este punto en -2 y de este lado a lo mejor hay una asíntota de tal manera que se comporta de esta manera. Entonces ahí, si se fijan, la diferencia entre salto finito y salto infinito es precisamente la longitud del salto que estaríamos dando. Imagínense que ustedes van caminando en la función por la izquierda o por la derecha, y entonces a lo mejor llegan hasta este punto y dicen, bueno, pues tengo que saltar, pues el salto tiene que ir de aquí hacia acá, ¿no? Es un salto finito, que a lo mejor sí podemos dar si somos buenos brincadores. El problema con el salto infinito es que ustedes pueden ir caminando aquí muy tranquilamente, van caminando, 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 y pues aquí también se van hasta infinito, ¿no? Tendrían que dar un salto infinito para llegar a la función y pues a lo mejor caer aquí en la rampa, ¿no? Y deslizarse. Como les decía, en realidad aquí en las de salto infinito ya participan lo que son asíntotas. Asíntotas, o al menos de un lado. Pero nosotros ya habíamos dicho, a final de cuentas, las asíntotas simplemente se llaman así, asíntotas. No importa si solamente son de un solo lado que se va a infinito. Ahora bien, hay otras que entonces se llaman asintóticas. Y en esas, bueno, pues vamos a tener dos casos. Por ejemplo, cuando la asíntota nos marca una dirección hacia el mismo lado, o también pueden ser una asíntota que nos marca una dirección hacia un infinito y hacia otro infinito. En ambos casos, aquí lo que va a pasar es que ambos límites laterales son más o menos infinito. Y aquí, en el caso de salto infinito, un límite lateral existe, es decir, es un número, y el otro es más o menos infinito, solamente uno. Mientras que en las asintóticas los dos límites son más o menos infinitos. Estas generalmente se llaman esenciales de tipo 1, porque a final de cuentas la función pues se comporta de una manera relativamente bonita, existe en ambos lados de la gráfica, pero hay un tipo de discontinuidad que se llama esencial del tipo 2. Y el problema que tenemos es que de plano no existe el límite. Y no existe porque no está definida la función. Y nosotros ya conocemos una de ellas. Entonces las del tipo 2, ¿como cuáles? ¿Como cuál recuerdan ustedes? Que es una función muy sencillita, pero resulta que no existe de un lado de la gráfica. La racional de valor absoluto. ¿La racional de valor absoluto? Bueno, o sea, el valor absoluto de, por ejemplo, de X y abajo entre X, por ejemplo. Podría ser una hipérbola, ¿no? Como 1/X. Pues sí, pensando en la que menciona su compañero, esa de hecho se va a parecer más bien a esta que tenemos aquí, a la primera, la de salto finito. Ah, sí, cierto, sí, 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 perdón. Porque de hecho esa es muy bonita, qué bueno que la plantea. Por ejemplo, aquí yo me la estoy inventando, pero resulta que sí existen, ¿no? Por ejemplo, valor absoluto de X entre X, esta para empezar es discontinua en cero, ¿no? Pero no solamente es discontinua, sino que además los límites van a cambiar. Esta, en realidad, ¿cómo es?
Aquí en 1 se sigue así, aquí hay un hueco y aquí también hay un hueco en -1. Y esta es a la izquierda, ¿no? Entonces, para que vean que sí existen ese tipo de funciones, no solamente que estamos aquí poniendo gráficas a lo loco, ¿no? Y decía su compañero, una parábola, pues sí, de hecho, la parábola que nos da x con su No, raíz cuadrada. había dicho una hipérbola, Ah, perdón, la perdón, de perdón, perdón. 1/x, ¿no? Sí, nada más que 1 sobre x, de hecho, sería como esta, ¿no? Digamos Ah, 1 ok. entre x Ujú. más 5. Sería como esta, digamos, aquí en el 5. Entonces, las hipérbolas, de hecho, generalmente son asintóticas. Y las parábolas horizontales van a ser del tipo 2. Estas de tipo 2, si se fijan aquí, el problema que tenemos es que uno de los laterales, bueno, aquí en 0, uno de los límites laterales no existe, ni siquiera existe. Pero no existe porque además se vaya a infinito o a menos infinito, sino que no existe, pues la función no existe. Si se fijan aquí, del lado derecho, pues la función es muy bonita, es una parábola incluso horizontal, pero del lado izquierdo del 0, pues de plano no existe. No hay nada a partir de ahí. Y esas son del tipo 2. Estas son muy importantes porque nos están marcando que hay un intervalo completo donde de plano ni siquiera podemos calcular los límites. Ahora bien, entonces, si se fijan, este tipo de clasificación de discontinuidades tiene que ver precisamente con los límites laterales. Cuando son iguales, existe el límite, pero entonces a lo mejor no existe la función, es una indeterminación. Y ahí en ese caso le llamamos evitable. Las de salto finito simplemente son dos números distintos, los límites de nuestra función, o a lo mejor uno es infinito y el otro es un número, eso ya es un salto infinito. O las asintóticas donde ambos límites son infinitos. Y las de tipo 2, que pues aquí de plano algo extraño está pasando, y de un lado de la función ni siquiera podemos calcular los límites porque ni siquiera existe la función. Estas son todos los tipos de discontinuidades que tenemos, y a estas en particular se les llama esenciales. Tipo 1 son salto finito, infinito y asintóticas, y tipo 2, estas de aquí, donde de un lado de la función ni siquiera existe y por lo tanto pues no podríamos calcular sus límites. ¿Dudas? Igual aquí, por ejemplo, en este caso, a lo mejor podríamos decir que es 1 entre x, aquí digamos 2, x menos 2 al cuadrado, ¿no? Algo así. Entonces tenemos de verdad muchos tipos de funciones que resultan en diferentes tipos de discontinuidades. Ahora Y bien, entonces, ¿qué pasó? ah, perdón. No, diga. Y la asíntota, ¿por qué, bueno, por qué se forma? Así ya como. Porque aquí, entre más nos estamos acercando al 2, por la izquierda o por la derecha, por ejemplo, en este caso, en esta de aquí, mientras más nos estamos acercando al 2, entonces x menos 2 se va haciendo cada vez más pequeñito. Y al cuadrado incluso se vuelve todavía más pequeñito. Por ejemplo, pueden hacer el experimento. Digamos que se acercan por la izquierda a 1.9. 1.9 menos 2 nos da 0.1, al cuadrado es 0.01. Y cuando ustedes dividen 1 entre ese número, se va haciendo 100. Entonces aquí en 0.1 esto ya subió mucho. Perdón, en 1.9 ya subió mucho, hasta 100. Si se acercan otro poquito en 1.99, entonces la diferencia 1.99 menos 2
nos daría menos 0.01, al cuadrado sería menos 0.0001, y 1 entre eso nos daría 10,000, es decir, avanzamos 9 centésimas y resulta que de 100 ya se subió hasta 10,000. Entonces aquí está creciendo demasiado. Por eso decimos que aquí los límites pues son infinitos. En estos casos se van hacia infinito positivo. En este pasa algo muy parecido, solamente que no tenemos la ventaja de trabajar con el cuadrado. El cuadrado siempre lo vuelve positivo. Entonces aquí, del lado derecho, serían cosas mayores a 5 cuando le... Ah, no, perdón, aquí a menos 5. Aquí. Cosas mayores a menos 5, pero entonces al restarlas con menos 5, o al sumarlas más bien con menos 5, nos sigue dando positivo, un número muy pequeñito dividiendo a 1. Entonces va creciendo, pero del lado izquierdo son negativas. Entonces más bien va disminuyendo, va bajando y va bajando cada vez más. Por eso es que se forman estas asíntotas. Y Ah, estas ok. son muy comunes en este tipo de funciones. Ok, ok. Gracias, profe. ¿Sí, no de qué? Y Bueno, ya acabó. queda, Ajá. sí, queda un minuto, déjenme guardar esto. Queda menos de un minuto, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar para... Profe, no sé si está hablando. no, no estoy hablando. Ah, ok. Estamos esperando a que entren los demás y en lo que entran los demás, por mientras les voy escribiendo ahora sí la definición de que una función sea continua. Entonces, se supone que éramos más de 30, así que estoy esperando que se conecten los 2 o 3 que hacen falta. Sí, disculpen. Bueno, pues ya no se conectó nadie más. ¿Quién sabe qué pasó? Ya no sé qué quisieron conectar o no. No sé qué pasó. Pero bueno, aquí les comparto ahora sí la definición formal de que una función sea continua en un punto x0. Para empezar, la definición misma prácticamente nos está diciendo, aquí, perdón, me hace falta un coeficiente, un subíndice más bien. Ahí está. La definición prácticamente nos está diciendo todo lo que está sucediendo. Existe el límite, lo podemos calcular. Además, estamos hablando solamente de un límite. En ningún momento le estamos poniendo la característica de que sea límite por la izquierda o límite por la derecha. Solamente es el límite. Entonces, existe el límite. Esta primera parte de aquí ya se cumple. Existe f de x0. Es decir, nosotros podemos evaluar nuestra función. Es decir, se cumple esta segunda parte de aquí. Y por último, ahora sí, como los dos existen, cuando nosotros los comparamos, resulta que además son iguales. Entonces se cumple esta tercera. Generalmente, nosotros cuando hacemos uso de nuestra definición, pues solamente nos interesa esto. Pero a veces aquí es usual utilizar límites laterales. Pero en realidad no es algo necesario. Si ustedes pueden calcular el límite bilateral, pues ya con eso es más que suficiente. Pero entonces nuestra definición formal es esta. ¿Qué es lo que nos estaría diciendo? Bueno, si existe límite, entonces de alguna manera, por ejemplo aquí en x0, por aquí vamos con nuestra función y llegamos aquí.
Por aquí a lo mejor anda de este lado y llegamos a este punto. Ahora bien, en ese punto, pues resulta que tendría que estar precisamente f de x0. Este tendría que ser. Bueno, déjenme mover esto porque como estoy muy cerca de la pantalla, el ángulo de visión es bastante complicado de manejar a veces. Entonces, ahorita que me puse de frente, pues resulta que no está bien puesto este x0 ahí. Entonces, ahora sí. Ahí está, x0. Ahora bien, entonces ese f de x0 lo que hace es que completa aquí este huequito. No hay realmente ningún hueco. Podríamos trazar nuestra gráfica sin ningún problema. Existen los dos límites laterales, por lo tanto existe el límite y coincide con la evaluación f de x0, justamente aquí, en este valor. Es decir, no hay ningún huequito, no está dando ningún salto, no hay ningún problema, la función se puede graficar de manera muy bonita aquí en este valor y en valores muy cercanos, de hecho, porque estamos utilizando límites. Esa es básicamente la definición. Y entonces los ejercicios, todavía no subo la lista, los ejercicios se van a tratar precisamente de identificar si una función es continua o no es continua, y si no es continua, tratar de ver el tipo de discontinuidad que tiene a partir de todo lo que ya vimos. Ahorita, en que terminemos con esta sesión, voy a subir esta parte del video y les voy a subir la clasificación de discontinuidades que vimos en el video anterior, que por cierto, no sé por qué no tengo configurado que se empiece a grabar en automático, entonces el video anterior no se grabó, pero sí tuve la precaución de guardar todo lo que habíamos apuntado. Lo que nos interesa a final de cuentas es esto, es la definición. No vamos a trabajar con la noción intuitiva de lo que es la continuidad en un punto. Vamos a trabajar con la definición. Tiene que existir el límite, tiene que ser posible evaluar la función en el punto, y cuando hacemos eso y hacemos una comparación, resulta que son iguales en ambos casos. Y ahí decimos entonces que f es continuo en x0. Si se fijan, esta es una definición puntual. Nosotros no podemos decir que una función va a ser continua en todos lados. Tendríamos que irlo haciendo en cada uno de sus puntos. Ahora bien, en realidad por abuso del lenguaje, nosotros decimos que f de x es continua si es continua en todos los puntos de su dominio. Pero bueno, eso ya es un abuso del lenguaje. La definición de continuidad es en un punto. Y entonces aquí, como abuso del lenguaje, es usual, también decimos que f es continuo si es continuo en cada punto de R. O su dominio o un intervalo. Porque a veces no nos interesa que la función sea continua o no fuera de ese intervalo. Únicamente nos interesa cómo se comporta, por ejemplo, aquí, únicamente de 0 a 1, digamos. Solo nos interesa aquí, entonces dentro del intervalo decimos que es continua porque no hay ninguna discontinuidad. O es continua en todos los reales o solamente en su dominio. Ahí vamos a tener entonces ciertas peculiaridades de nuestro lenguaje. Vamos a tratar de ser un poco más específicos dependiendo del tipo de problema con el que nos enfrentemos. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Profe, yo este fin estuve Profesor, por leyendo. ejemplo, Oh, no, adelante, adelante. perdón, No, está bien. y aunque pueda evitar yo por ejemplo, que sea discontinua, o sea, que lo pueda evitar yo como hace rato, que es solamente con el álgebra, pero aún así, aunque lo pueda evitar yo, esa función sigue siendo discontinua, ¿no? Bueno, en ese intervalo Sí, donde se sí, sí. determina. Sí, la función como tal es discontinua. Ahí ya no hay nada que hacer. Ahora, la discontinuidad se llama evitable porque podemos construir una función auxiliar. De hecho, casi siempre se les llaman así, funciones auxiliares,
mediante la función original, de tal manera que podamos tapar esas discontinuidades. Pero esa ya no es la función original. La función original ya es discontinua. Se llama evitable porque podemos evitarlas mediante otra función que se comporta casi igualito, salvo que en las indeterminaciones o en las discontinuidades, pues resulta que sí es continuo. Por eso es que se puede llamar evitable. Pero esa ya es otra función. Ya esa a lo mejor sí es de interés, pero ya la función original que estábamos estudiando, esa ya salió discontinua y eso ya no se puede cambiar. Ok, ok. Gracias. ¿Sí? ¿Y su compañero decía que este fin de semana que estuvo viendo o qué? Ah, que este fin de semana estuve leyendo el Larson en estos Ajá. temas de continuidad, nada más que siempre que se ponía bueno, ahí empezaban a hablar en términos como de epsilon y delta, ¿no? Y Sí. me acuerdo que me dijo que eso no lo íbamos a ocupar, entonces ya de plano ni lo leía. Entonces le iba a preguntar que si sabe de algún otro libro que explique estos temas, pero sin considerar el concepto de epsilon delta. Generalmente este chequen el Larson es un libro intermedio entre ingenierías y matemáticas. Es un libro muy bonito, pero la verdad es que sí tiene una tendencia un poco más hacia matemáticas que, por ejemplo, el Stuart. Entonces, No, chequen el Stuart. Seguramente ahí manejan esta definición. Ahora bien, no, recuerden que ese criterio epsilon delta en realidad es para límites. Entonces, ahí la única diferencia con el criterio epsilon delta de límites es que ahora sí decimos que no solamente es una L, ahora nos olvidamos de la L y ya le damos un nombre muy específico respecto a la función. Esto es f de x0. Coincide con la evaluación en el punto. Esa es la parte importante de continuidad, que ahora sí coincide con la evaluación, cosa que a veces no pasaba. Entonces, el criterio epsilon delta pues es por la parte de límites, se va heredando de los límites. ok, vale. De hecho, en alguno de los libros, no sé si sea precisamente Larson, manejan esta definición y manejan la definición mediante epsilon delta y hacen una demostración bastante bonita, un tanto laboriosa, eh, no tan complicada, pero sí necesitamos un poco más de teoría tal vez o más práctica, en la cual ellos demuestran que la definición que estamos dando aquí y la definición mediante el criterio epsilon delta básicamente es la misma. Y pues es la misma precisamente por esto, por el uso de límites. La única parte les decía, ahí en vez de manejar una L cualquiera, una L así, pues decimos la L en este caso tiene que ser f de x0. No hay de otra, tiene que ser f de x0. Si no es f de x0, entonces no es continuo. Es una contradicción a nuestras hipótesis. ¿Dudas? Entonces, profe, para que la función sea continua, nos interesa que sea continua en cierto punto nada más, ¿no? Sí, generalmente estudiamos continuidad solamente en un punto. Es muy raro que nosotros digamos, analiza tal función y demuestra que es continua en todos sus puntos de mucha álgebra. A final de cuentas es álgebra relativamente sencilla, como la que hemos venido manejando a lo largo del curso, pero casi siempre es así, en un punto. La definición de continuidad es en un punto. Si nos piden continuidad en un intervalo, bueno, pues tendremos que irlo haciendo eh, de manera algebraica con todos los puntos del intervalo, lo cual en principio pues es imposible porque son una infinidad. Pero por eso les decía, ahí estaríamos utilizando mecanismos algebraicos. Los ejercicios que generalmente vienen en los libros, de hecho siempre son así, solamente en un punto. Es muy raro que encuentren un libro que venga un ejercicio y les diga, en este caso demostramos o demostraremos o se le deja al lector demostrar que la función es continua en todo R. Sí se puede, sí hay ejemplos, pero es muy raro que ya lo hagan de esa manera. Esos libros generalmente pues ya son de matemáticas, ¿no? Bueno, esto también es matemáticas, pero pues digamos matemáticas un poco más formales. Ok, gracias. ¿Dudas? ¿Sí, no de qué? ¿Dudas? ¿Dudas?
Profe, o sea, es que solamente podemos decir que una función no es continua, pero para decirlo formalmente ocupamos alguno de esos tres puntos que puso. Sí, con uno de estos puntos que ya no se cumpla, con eso podemos decir, bueno, no existe límite, entonces no es continuo. O intenté evaluar en X0 y resulta que no existe porque es una indeterminación, entonces de inmediato es discontinua también. O si existe límite, si existe en el punto, pero cuando los comparé no son iguales, entonces no se cumple el tercero. Y ahí en ese caso, pues también es discontinuo. Cada uno de estos, si ustedes recuerdan lo que habíamos visto ahorita que estuvimos estudiando discontinuidades, al menos de manera gráfica, cada una de estas que no se cumpla va a dar lugar precisamente a algún tipo de discontinuidad. Si se cumplen el 1 y el 2, pero no se cumple el 3, entonces es una discontinuidad evitable. Si se cumple el 1, pero no se cumple el 2 y por lo tanto no se cumple el 3 porque no podríamos hacer la comparación, entonces sigue siendo evitable. Si no se cumple el 1, entonces ahí caemos en las que se llaman esenciales y tendríamos que ver por qué no se cumple, ya sea porque los límites laterales son distintos o porque uno es infinito y el otro es finito o los dos son infinitos o porque de un lado de la función ni siquiera podemos calcular límites, es decir, pues no existe como la de raíz cuadrada de x, y en ese caso sería esencial del tipo 2. Les decía, les voy a dejar esa clasificación de discontinuidades. Ahorita que terminemos va a ser lo primero, va a ser lo primero que voy a subir. Y pues ya nada más voy a esperar a que se convierta en video esta sesión para subir también la sesión. ¿Dudas? ¿Algo más que quieran preguntar? O sea que, por ejemplo, ahí en el postulado, bueno, en el punto donde el límite de cuando x tiende a, bueno, a x0 existe. Si no existe ese límite, entonces ya puedo empezar a sospechar que eso es una, y bueno, discontinuidad así como esencial o que no se puede evitar. Sí, si de plano no existe límite, entonces ahí es esencial. Ahí de inmediato es esencial. El tipo, pues ya veremos de qué tipo es. Ahí generalmente cuando nos dicen en un problema puede haber dos variantes. Investiga la continuidad de la función en un punto. Si solamente les dicen eso, bueno, si no existe límite, hasta ahí se quedan y dicen, bueno, no existe límite, por lo tanto es discontinuo. Si además en el problema les dicen, investiga además el tipo de discontinuidad que se presenta en caso de que sea discontinuo, bueno, pues ahora sí, no existe límite, pero vamos a tratar de investigar qué más podemos decir de la discontinuidad. Si es de salto finito, salto infinito, asintótica o de plano es esencial del tipo 2. Pero ya depende del enunciado del problema. Ok, ok. Gracias. Vale. ¿Algo más? Bueno, les decía, voy a subir entonces esta sesión, voy a subir la parte de aquí el pizarrón de Zoom, junto con las definiciones de las discontinuidades, las clasificaciones que acabamos de ver. Y voy a subir también la lista de ejercicios. Y esa lista la vamos a empezar a atacar la clase que viene, la clase del miércoles. Entonces, ¿alguna duda, algo más que quieran comentar? Si no, en el chat, por favor, vayan poniendo presente para nuestro pase de lista. Debería haber 31 presentes.